Jovencitas, muy buenas tardes. ¿Cómo les fue en la semana de receso? ¿Sí descansaron? ¿Sí pasearon? Bien, profe. Buenas tardes, ¿Descansaron bastante? Buenas profe. tardes. No puedo encender la cámara por el internet. Ok. ¿Sí recargaron pilas, recargaron energías para estas últimas semanitas de estudio? Vamos a compartir pantalla. A ver, miremos. Octavo B. La última clase fue el 22 de septiembre. Se termina de explicar el primer tema. Próxima clase, tema nuevo. Tema nuevo, ok. Próxima clase, segundo tema. Profe, presente, es que no sé si estaba mal el internet que me puede entrar. La Confederación Granadina. Bueno, jóvenes, esperamos hasta las 2:45 para iniciar entonces con el tema de hoy. Dos y 40, 3:20. Faltando 3 minutos, me acuerdan para llamar a lista. Faltando 3 minutos para que se termine la clase. Profe, ¿qué forma me podría aceptar en mi computador? Perdón, no lo escuché bien. Sí, ¿Me vuelve a repetir? No lo escuché bien. que si por favor me puede aceptar en mi computador. Ah, ya. Listo, yo le voy a admitir a los que están en la espera. Muy buenas tardes para todos, siendo las 2:45, iniciamos con la clase del grado octavo B. Bueno, jóvenes, en la clase anterior terminamos con el tema La República de la Nueva Granada.
para el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con la explicación del segundo tema, que es la Confederación Granadina, 1858-1863. Necesito un estudiante que me colabore con la lectura de los dos primeros párrafos. ¿Yo? Por favor. A mediados del siglo XIX, la República de la Nueva Granada experimentó un vacío de poder. Tras la derrota del general Melo y ante la imposibilidad del retorno del derrocado general Obando, se establecieron elecciones para nombrar un presidente que terminará el periodo de 1853 a 1857. En esta ocasión, la Unión de Conservadores y Liberales impuso la candidatura de Manuel María Mallarino, que venció al liberal Manuel Murillo Toro. Mallarino se posicionó el 1 de abril de 1855 y encontró un gran déficit fiscal producto del excesivo gasto militar. Por ello, junto a su secretario de Hacienda, Rafael Núñez, redujeron el número de tropas en el ejército y los gastos para la actividad militar. Este gobierno se vio favorecido por una inusitada bonanza tabacalera que permitió que ingresara al Estado gran cantidad de dinero producto de la exportación. Producto de la exportación. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Que la República de la Nueva Granada, sí, que fue el tema anterior, presentó algunas, presentó algunos vacíos de poder. Entonces, ¿esto qué provocó? Que se diera la derrota del general Melo, ¿sí? Luego de esta situación, viene entonces que el general Obando es derrocado. General Obando, que era el que estaba pues ejerciendo en ese momento, es derrocado y establecieron las elecciones para nombrar un nuevo presidente. 1853, tenemos pues. Resulta, muchachos, que a esta situación de ese debilitamiento del poder de la República de la Nueva Granada, entonces es aprovechado para muchas cosas. Primero, el Partido Conservador tomó la delantera, por así decirlo, y se impuso con el candidato de ellos, que fue Manuel María Mallarino. Ese fue el que salió ganador en esa contienda electoral. Le ganó al liberal Manuel Murillo Toro, que era también un político muy importante y que pues no le alcanzó para llegar a la presidencia. ¿Por qué? Porque gran parte del partido liberal, que era pues el partido al que él representaba, se unió al Partido Conservador para lograr derrotar a Manuel Murillo Toro. No le gustaba Manuel Murillo Toro porque tal vez era esa persona de pronto de un carácter más fuerte que Manuel María Mallarino, y pues de esta forma pensaban de que de pronto no lo iban a poder dominar o no lo iban a poder controlar en la forma como siempre ha acostumbrado el Partido Conservador ejercer esa hegemonía política frente a ese mandatario de turno. En la época era así, El Partido Conservador se sentía superior al Partido Liberal y entonces se creía el amo, señor y dueño de todo el territorio de la República de la Nueva Granada, hasta ese momento pues que se llamaba así, y entonces era así pues como prácticamente tomaban las decisiones inclusive sin importar o inclusive sin a veces consultarle al propio presidente qué opinaba sobre tal tema o sobre otro tema, ¿sí? Entonces, precisamente por esa situación es como prefieren que gane la presidencia Manuel María Mallarino. ¿Por qué? Porque esta persona era de pronto de un carácter menos fuerte, que ellos creían que lo podían dominar más fácil. Y eso fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, se da que Mallarino se posesiona el 1 de abril de 1855, ¿sí? Y encuentra, obviamente, la República de la Nueva Granada, con ese debilitamiento de poder, pues obviamente también iba a tener un déficit fiscal, económico. Eso es más que obvio.
porque si no hubiese tenido ese debilitamiento de poder, pues obviamente quería decir que la economía estaba funcionando o el sistema económico fiscal estaba funcionando a la perfección, lo cual no era así, ¿sí? Entonces, al encontrarse con esa situación, ¿producto de qué? Del excesivo gasto militar. Recuérdese que veníamos de tiempos muy duros en donde se dieron muchas disputas, disputas por territorios, por regiones, por cómo se debía gobernar, las ideas que tenía el Partido Conservador, las ideas que tenía el Partido Liberal, que ya fueron analizadas en el tema anterior. Entonces, fruto de toda esta situación, pues obviamente el sostenimiento militar lo llevó a que se diera este déficit fiscal, ¿sí? Porque prácticamente todo lo que se percibía en recursos públicos para el Estado, pues prácticamente todo se estaba yendo en el gasto militar. Y entonces las otras cosas, ¿cómo las iban a cubrir? Todas las otras obligaciones sociales, como era la vivienda, la salud, la educación, el transporte, todo eso, ¿cómo lo iban a cubrir? Si prácticamente toda la plata se estaba yendo para el gasto militar. Entonces, este señor, al encontrarse con esa situación, con el apoyo de su secretario de Hacienda, Rafael Núñez, que después fue presidente también, Rafael Núñez, redujeron el número de tropas del ejército, ¿sí? Lo cual no era algo bien, porque no era una decisión acertada, pues porque esas tropas era necesario tenerlas. ¿Y por qué tenerlas? Por la misma situación caótica que se estaba viviendo en el momento, por la disputa de las regiones, por la disputa de los partidos, por la disputa de las ideas, quién se imponía ante quién, entonces era necesario contar con ese ejército. Entonces esto lo que hicieron fue reducirlo, ¿sí? Y pues obviamente de esa forma iba a mermarse un poco el gasto militar, ¿sí? Y para poder, con eso que se iban a ahorrar en el gasto militar, poder utilizarlo en las otras cosas o en las otras obligaciones sociales que ya fueron mencionadas. ¿Qué le ayudó a este gobierno de Manuel María Mayarino? Que fue muy de buenas, por cierto, porque donde no hubiese contado con esa suerte, pues tal vez lo hubieran derrocado, lo mismo que sucedió con Obando. ¿Qué fue lo que le ayudó? La inusitada bonanza tabacalera. Resulta que para la época 1850, 1848, 1850, se empezó a ver en el país esa bonanza tabacalera, ¿sí? Y aparte de esa bonanza tabacalera, se permitió el ingreso al Estado de la gran cantidad de dinero de producto de la exportación. O sea, es decir, dineros extranjeros que llegaron a Colombia para ser invertidos en Colombia. Entonces, esto obviamente iba a robustecer la economía, a mejorar la economía, a darle una mejor posición, una mayor importancia al sistema económico del momento, y pues esto fue lo que sostuvo al presidente Manuel María Mayarino durante su mandato, porque de lo contrario no hubiese sido capaz. Con la situación económica en la que estaba viviendo el país por el momento, no hubiese sido capaz de soportarla. Pasemos a darle lectura a esta otra parte, por favor. Desde acá. Profe, yo quiero. ¿Sí? Colabórenos, sí, claro, colabórenos. ¿Puedo leer yo? Sí. En el campo administrativo, Mayarino derogó algunas normas que se habían establecido en contra de la Iglesia, entre ellas la ley de divorcio. Otras obras suyas fueron la organización de las instituciones educativas, la aprobación de los códigos del servicio penal y el de elecciones, y la creación de los Estados Soberanos de Panamá, 1855, y Antioquia, 1856. Ok, pare ahí, vamos a explicar. Entonces tenemos que, ¿quién era el presidente? Manuel María Mayarino. Era el presidente, ¿cierto? Tenemos que entonces, este presidente fue colocado ahí, ¿por quién? Por el Partido Conservador y algunos políticos del Partido Liberal que se aliaron al Partido Conservador para lograr que éste llegara a la presidencia, ¿sí? Y ya aquí entonces empezamos a ver cómo era que lo dominaban a él. Mírese pues que entonces
lo primero que hizo este presidente, Manuel María Mayarino, fue derogar algunas normas que se habían establecido en contra de la iglesia. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Pues precisamente porque el Partido Conservador siempre ha tenido como apoyo a la Iglesia Católica. Sí, ese ha sido su sostén en la historia política del país. El Partido Conservador siempre ha contado con el apoyo de la Iglesia Católica. Y precisamente por eso lo necesitaban a él como presidente, porque lo podían dominar y así evitar de que se diera pues ese control con esas normas en contra de la iglesia, ¿sí? Y esa era, por ejemplo, y una de esas normas era, por ejemplo, el divorcio. Resulta que el Partido Conservador, el mismo nombre lo dice, conservador, no estaba de acuerdo con que se ejerciera pues ese control con el divorcio, con la ley de divorcio. Es decir, que se aprobara esa ley de divorcio, no estaban de acuerdo con esa ley, ¿sí? Es así entonces como se le da, entre comillas, se le da una organización a las instituciones educativas. Pero esa organización a las instituciones educativas iban todas direccionadas a que en esa época los estudiantes tenían que recibir formación direccionada o basada a la religión católica, ¿sí? Esa era la tal institución educativa de Manuel María Mayarino. ¿Y por qué? Pues porque logrando que los niños de la época se formaran con esa ideología religiosa, pues obviamente esos iban a ser en un futuro seguidores de ellos, o sea, seguidores del Partido Conservador y a su vez representantes de la iglesia. Y eso era así, y de esta forma pues era entonces como ellos se querían sostener en el poder, Recuérdese pues que el Partido Conservador siempre ha sido ese partido que se ha creído ser superior ante el Partido Liberal. Hablando de la época, porque obviamente ya ahorita hay más partidos, que ya fue un tema visto en la clase anterior, en donde yo les consultaba a ustedes de los partidos y llegamos a la conclusión de que hay como alrededor de 14 o 15 partidos en este momento. Recuérdese que ese fue un ejercicio académico que hicimos en una de las clases pasadas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor que tampoco fue bien visto? Establecer la creación de los estados soberanos de Panamá y Antioquia, ¿sí? ¿Y por qué no fue bien visto? Porque precisamente con esa libertad que se le dio a esta provincia de Panamá, que para la época era provincia, recuérdese que en esa época no eran departamentos sino provincias, ¿sí? Con esa libertad y con esa autonomía y con esa importancia que se le dio al crear a Panamá como un estado soberano, fue así precisamente como se perdió Panamá del territorio colombiano. Fue así, fue de esa forma. ¿Cómo fue tal la importancia que ellos fueron adquiriendo a nivel regional en ese tal estado soberano, ¿sí? Otorgado por Manuel María Mayarino, que fue así entonces como Colombia perdió esa parte de ese territorio de Panamá que pertenecía a nuestro territorio colombiano. Y también se le dio esa misma denominación a Antioquia. Y pues mírese que esto no fue también una decisión tan bien acertada, porque para esa época casi que Antioquia logra ser el departamento capital del país, ¿sí? O sea, por encima del departamento de Cundinamarca, que es el departamento capital. Departamento capital del país, Cundinamarca, y ciudad capital, Bogotá. Y casi que esa importancia logra tenerla el departamento de Antioquia, ¿sí? Con ese tal nombre de Estado soberano. Entonces, fíjese que eso no fue una decisión muy bien acertada. ¿Por qué? Porque resulta que para la época toda la política se manejaba desde Bogotá. Entonces, no podía ser que un departamento como Antioquia o el Estado soberano, como lo hacían llamar, la creación del Estado soberano como Antioquia, fuera a ser superior y fuera a ser más importante que la misma ciudad capital y que el mismo departamento capital, ¿sí? Entonces, por eso no fue bien visto. Y ahora pasemos al gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Ya dejamos el gobierno
de Manuel María Mayarino y pasamos al gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. ¿Quién le da lectura, por favor? Yo, profe. El tolerante y pacífico presidente Mayarino fue reemplazado por el conservador Mariano Ospina Rodríguez para el periodo de 1856-1861. A diferencia de su antecesor, Ospina fue menos conciliador y solo gobernó con sus compartidarios. No, no, pero perdón, lea bien, porque si no, no se entiende la lectura. Lea bien, Pero si me copartidarios. escuchan bien. Copartidarios, no compartidarios. Bueno, ¿sí? bueno, Porque si no, no se copartidarios, alcanza copartidarios, exacto. por Enseguida, lo cual el liberalismo se lanzó a la oposición. Durante su mandato, Ospina permitió el regreso de los jesuitas al país y promovió la redacción de una constitución que cambió el nombre de Nueva Granada por el de Confederación Granadina. hasta ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Resulta que el cambio del nombre, vamos a empezar por lo último. Resulta que hasta que llegó Mariano Ospina Rodríguez en 1857, nuestro estado se llamaba la Nueva Granada. Hasta 1857 se llamaba la Nueva Granada. Una vez Mariano Ospina asume el poder como presidente, le cambia el nombre y pasa a llamarse Confederación Granadina. Eso como primer dato, ¿sí? Eso como primer dato. Ahora, lo segundo, tenemos que, como les acabo de decir, Mayarino era un presidente que lo podían dominar o manejar más fácil. Mariano Ospina Rodríguez no se dejó dominar así tan fácil, ¿sí? Este era un presidente de un temperamento más fuerte y es así entonces como él se da a la tarea de gobernar únicamente con sus copartidarios. ¿Qué quiere decir esa palabra copartidarios? O sea, aquellas personas que lo apoyaron a él. Fueron las únicas que tuvieron cabida en el gobierno de él. Nadie más tuvo cabida en el gobierno de él. Él únicamente se dedicó a gobernar con aquellas personas que lo apoyaban, ¿sí? Y es así entonces como el liberalismo se lanza en oposición. ¿Y por qué? Pues porque tradicionalmente se ha dado que los partidos políticos en esa época, liberal y conservador, si ganaba el liberal, le daba algunos puestos al partido conservador, puestos importantes, y si ganaba el partido conservador, hacía lo mismo, ¿sí? Hacía lo mismo. Entonces, como este señor, Mariano Ospina, no le dio puestos al partido liberal, el partido liberal se lanzó en oposición en contra de ese gobierno, ¿sí? ¿Hasta ahí entendido? ¿Hasta ahí entendido? Muy bien. Sí, señor. Pasemos entonces a la famosa Constitución de 1858, que fue promulgada durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Sí, pasemos a esa Constitución, que por medio de esa Constitución fue que se le logró cambiar el nombre de Nueva Granada a Confederación Granadina. Fue por medio de esa Constitución. ¿Quién la lectura, por favor? Profe, ¿puedo leer otra vez? Sí. No. Constitución de 1858. La Confederación Granadina estaba compuesta por las provincias de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander, que pasaron a llamarse estados. Esta constitución tenía un espíritu federalista y los estados podían establecer su propia constitución, elegir sus gobernantes y legislar sobre asuntos en los que el Congreso Nacional no tenía potestad. Entre las disposiciones principales se encuentran: instaurar el periodo presidencial de 2 años,
El Vamos Poder a ver, Legislativo, espere, Sara, vamos a explicarlo por parte. Vamos a explicar esta Ah, primera parte. Instaurar el periodo presidencial de 2 años. Esto no era una decisión muy buena. ¿Por qué, muchachos? Porque hoy día el periodo presidencial es de 4 años. Y el periodo presidencial en Colombia nos cuesta, a nosotros los colombianos, nos cuesta alrededor de 5 o 10 mil millones de pesos. Nos cuesta a nosotros una elección presidencial. ¿Y esto fruto de qué? De toda la papelería que se tiene que imprimir para ese día de las elecciones. O sea, es decir, el papelito ese que le dan a uno cuando uno va a votar, le colocan la carita ahí de los candidatos y uno escoge. Solamente por gasto de toda esa papelería se va un mundo de plata. A eso súmele el día que hay que pagárselo a los funcionarios públicos por estar ese día ahí atendiendo las elecciones, todo lo que conlleva en logística el despliegue militar para cubrir ese día de elecciones, ¿sí? Todo lo que conlleva la veeduría internacional, que hay que pagarla obviamente para verificar que sean unas elecciones transparentes y que no haya trampa, eso hay que pagarlo. Entonces, al día de hoy, al Estado, a nosotros como colombianos, nos cuesta una elección de un presidente alrededor de más o menos entre 5.000 y 10.000 millones de pesos. Solamente hablando en términos de papelería. Pero a eso se le suma todo lo que hay que pagarle a los candidatos para poder que desarrollen su campaña, porque el candidato hay que pagarle para que desarrolle su campaña. Eso es lo que estipula la ley. Es decir, se presentan 5 candidatos a la presidencia. Cada uno de esos candidatos, el Estado tiene que darle un dinero para que pueda desarrollar su campaña en igual de condiciones, ¿sí? Y eso es muchísimo dinero que hay que darle. Y después a eso hay que hacerle la sustitución por cada voto que ese candidato saque. Es decir, se presentaron 5 candidatos, ¿sí? Ganó uno. Obviamente solamente tiene que ganar uno. A los otros 4 candidatos se les tiene que pagar por cada persona que haya votado por él. Se les tiene que pagar ese número de votos. Eso es lo que se le llama la sustitución electoral. ¿Y por qué pagar? Pues porque así lo contempla la ley. Y se le paga ese dinero, pues porque entre comillas se entiende que fue el fruto y el esfuerzo de ese partido, el gasto que tuvo en campaña por el despliegue, el desarrollo de su campaña durante todo el país, de todas las ciudades, todos los pueblos. Ustedes saben que un candidato presidencial tiene que ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pues proponiendo sus ideas para poder ganar que la gente vote por él. Porque si acá en Puerto Boyacá, por ejemplo, no viene el candidato presidencial y se queda en Bogotá, pues ustedes que van a votar por él. Si ni tan siquiera vino a Bogotá, a Puerto Boyacá a proponerle sus ideas, ¿cómo van a votar por él? Difícilmente van a votar por él. Entonces, todo eso, muchachos, implica unos dineros exorbitantes, ¿sí? Y que esos dineros, en últimas, son pagados por todos nosotros, por todos los ciudadanos del común y del corriente que pagamos los impuestos de IVA, de retribución en la fuente, de rete fuente, impuesto de renta, impuesto al patrimonio y todos los impuestos habidos y por haber que nos cobra el Estado. Precisamente es de esta forma como se cubren las elecciones presidenciales. Entonces, eso no es bien visto. ¿Por qué? Porque si las elecciones presidenciales se hicieran cada 2 años, ustedes se imaginan el costo que esto llevaría para nosotros los colombianos. Sostener ese gasto económico cada 2 años. No aguantaríamos, no aguantaríamos. ¿Ya me hago entender? ¿Sí? Pasemos al otro punto. el Poder Legislativo compuesto por 2 cámaras, una de senadores y otra de representantes elegidos cada 2 años. Elegidos cada 2 años. Tampoco era una decisión muy acertada. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque a los representantes a la Cámara y a los senadores en estos momentos se eligen cada 4 años. Y a ellos también se les tiene que reconocer esa sustitución electoral.
Es decir, por cada voto que un senador, que un representante saque, el Estado se lo tiene que retribuir, se lo tiene que pagar, ¿sí? Entonces tampoco era una decisión muy acertada, porque no íbamos a ser capaces de sostener ese gasto económico cada 2 años. Eso es imposible. En ningún país del mundo hay elecciones presidenciales cada 2 años, ni elecciones para elegir representantes a la Cámara, ni de senadores cada 2 años, en ningún país del mundo. ¿Y por qué? Pues precisamente por el costo económico que eso conlleva. ¿Sí? Profe, una ¿Sí? pregunta. A Ospina, que era el presidente, pues en esa época, ¿a él lo favorecía pues poner las votaciones cada 2 años? A ver, es que si él estaba buscando establecer el periodo electoral cada 2 años, era porque en algo se iba a beneficiar. ¿Y en qué se iba a beneficiar? Por ejemplo, pues como ya les dije, el Partido Conservador siempre se ha creído superior a los demás partidos. Siempre se han creído los amos y dueños de la política en Colombia. Entonces, ellos iban a pensar que cada 2 años iban a poner un presidente de su partido y que entonces de esta forma, aparte de robarse en todos los recursos públicos, como al día de hoy se lo roban, porque eso no es un secreto, históricamente en Colombia la política es la profesión de pronto más vergonzosa para un ser humano que sea ético, que tenga moral, que tenga principios. Yo sé que un ser humano que tenga principios, que tenga moral y que sea ético no va a escoger como profesión la política. ¿Y por qué? Porque la política es corrupta. Y el que no sea corrupto, pues entonces no está en ese gremio de las familias poderosas políticas en Colombia. Y si está haciendo mucha oposición, que eso es lo que se da cuando un político honesto empieza a hacer oposición en contra de aquellos políticos corruptos, pues ¿qué es lo que sucede? Simple y llanamente lo mandan a matar y listo. Eso es lo que sucede, muchachos. Me disculpan que yo les hable así, pero ya ustedes están en octavo y considero que hablándoles de esta forma, pues no los estoy pues atropellando en la enseñanza, porque ya son estudiantes de octavo. De pronto no lo puedo hacer con los estudiantes de séptimo porque todavía son niños. Ustedes ya son adolescentes, entonces considero que sí se les puede hablar de esta forma, ¿sí? Entonces, sí, Sara, él quería imponer esa elección de los candidatos presidenciales cada 2 años porque como el Partido Conservador era el que manejaba pues la batuta en la contienda política en esa época, entonces ellos iban a creer que colocando un presidente cada 2 años pues iban a tener todo el control total y absoluto de nuestro país, ¿sí? Y que iban a poder hacer lo que ellos quisieran y que nadie les iba a poder hacer oposición, ¿sí? Y pues porque así se lo solicitaban también sus copartidarios, es decir, sus seguidores que estaban haciendo fila para la presidencia, así se lo solicitaban también. Bueno, nosotros necesitamos también llegar a ser presidentes y para que todos podamos ser presidentes, pues no es posible que el periodo sea cada 4 años. Hay que ponerlo más cortico porque somos muchos los que estamos haciendo fila. Sí, ya me hago entender. Es como si acá en el colegio solamente hay un vicerrector y hay 5, y digamos que ese cargo de vicerrector sea por 4 años. Y hay 10 personas esperando, haciendo turno para ser vicerrectores. Entonces usted se imagina, el cargo es por 4 años, entonces la persona número 10 que está haciendo turno para ser vicerrector tendría que esperarse 40 años. No le alcanzaría el tiempo. Mientras que si se coloca de 2 años, pues tal vez de pronto sí le alcanzaría el tiempo, porque ya no tendría que esperarse 40 años, sino que tendría que esperarse 20 años. De pronto sería más fácil, ¿cierto? ¿Ya me hago entender? Ok. Pasemos entonces al otro punto. A este. El derecho del voto se extendió a todos los varones mayores de 21 años y a los jefes de familia que no habían alcanzado esa edad. Que no hayan alcanzado esa edad. Bueno, ¿qué explicación merece esto? Que si había un hombre que no tenía 21 años, pero que ya era jefe de familia, pues también tenía el derecho a votar. Eso es todo. Eso es todo. Pasemos a este.
El Congreso Nacional legislaría para toda la Confederación en asuntos referentes a las relaciones con otros países, guerras y otros de importancia nacional. De importancia nacional, que es lo que hoy en día hace el Congreso y la Cámara, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen allá? Legislan en favor de nuestro país con temas referentes del orden nacional y también del orden internacional, es decir, con aquellas relaciones públicas internacionales que debe manejar el Estado colombiano con los demás países en el mundo, ¿sí? Eso es lo que hacen en el Congreso. Bueno, faltan 2 minutos, enseguida voy a llamar a lista. Pasemos a ver si alcanzamos a explicar esta partecita. Sara, colabórenos. ¿Sí? Sí. En 1859, después de la promulgación de la Constitución, el gobierno aprobó leyes concernientes a elecciones y a funciones de la fuerza pública. Una ley del 8 de abril permitió al gobierno central inspeccionar las elecciones dentro de cada uno de los estados, mientras que las leyes del 23 de febrero y 12 de mayo facultaron al gobierno central para dirigir los ejércitos de los estados y nacional ante invasiones extranjeras y revueltas internas. Los ejércitos de los estados y nacional. Tenemos entonces que para esa época los ejércitos no dependían en sí del orden nacional, ¿sí? Dependían de los estados, es decir, de las provincias, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que ellos lograron? Asumir ese poder, es decir, empezar a tomar el mando sobre los ejércitos de los estados, ¿sí? Empezar a que esos ejércitos únicamente obedecieran al mandato del presidente, desde el orden central, desde Bogotá, y no que se manejara desde las regiones, desde los territorios independientes, ¿sí? Eso es lo que se buscó acá. Y son las 3:17. Dejemos acá, voy a llamar a lista. Para la próxima clase seguimos con el tema, vamos para los dirigentes regionales. Acá seguimos en la próxima clase. ¿Me acuerdan? ¿Listo? Vamos a llamar a lista en esos 3 minutos que quedan. Empecemos con Barajas. Barajas. No está, vamos a leer. Profesor, me hace un favor, ¿puede mirar el chat? Voy a llamar primero a lista. Bustamante. Bustamante. Presente. Ok. Cardona Villarreal. Presente, profe, y al frente. Carvajal Acosta. Presente. Collazos. Presente. Correa. Presente. Cortés. Cortés Taborda. No contesta. Díaz. Díaz Martelo. Díaz Arboleda. Tampoco contesta. Díaz Martelo. Tampoco contesta. Duarte. Duarte. Presente, Ok. presente. Sí, Estrada, ahí la veo. Presente. Flores. Flores. Presente. Ok. Fonseca. Presente. García Niño. García Niño. No contesta. Giraldo Bejarano. Presente, presente. Gómez Duque. Gómez Duque. No contesta. González Garcés. González Presente. Garcés. Ok. Presente, profe. Lopera Castro. Profe, ahí le contestó Sofía Duque. Presente. Ok, Sofía Duque, muy bien. López y Fuentes. López y Fuentes. No contesta. Luengas. Luengas. Contesta. Manrique Rubio. Ah, ok. Manrique Rubio, muy bien. Martínez García. Profesor, habla Ángel Luenga, es que Sí, estoy sí, recién ya. Martínez García. Martínez García. No contesta. Méndez González. Presente. Méndez Restrepo.
Méndez Restrepo. No contesta. Moreno Gil. Moreno Gil. Ortiz Contreras.